Durante lustros el gigante permaneció en silencio, dormido. Su piel la carcomía el abandono y el tiempo. Se aceleraba el deterioro de sus entrañas y su corazón de fuego se había convertido en una mole oscura y fría. Aquel brillo rojizo, orgullo de los habitantes de la ciudad, que durante décadas pudo ser visto a gran distancia y a cualquier hora del día o de la noche, a través de sus ventilas o reflejado en su caparazón de metal, parecía haberse extinguido para siempre. Pero no así el empuje y tesón que en 1968 erigió ese gigante, el horno alto número 3 de la fundidora Monterrey, y luego, en 2007, tras un intervalo de incertidumbre sobre su futuro, hizo posible su rescate y recuperación como el Museo del Acero Horno 3, para ser hoy en día un referente obligado, un símbolo monumental de la pujante ciudad de Monterrey. Este espacio representa un ícono dentro de la ciudad de Monterrey, así como de México y de América Latina. El Alto Horno número 3 y fundidora de acero de Monterrey se fundó en el año 1900. Fue la primera industria siderúrgica integrada de toda América Latina y dio a Monterrey lo que somos ahora. Estos hombres posando frente a una cámara fotográfica formaban parte de una de las muchas cuadrillas de obreros que durante décadas trabajaron en la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, de la que el Horno Alto número 3 fue su cúspide e insignia. Ataviados con su ropa de trabajo, tal vez en alguna pausa de la jornada laboral, estos trabajadores miran a la cámara con una intensidad sutil, como si supieran que con esta instantánea estaban perpetuándose en el tiempo. En sus rostros me parece descubrir las huellas de las labores rudas y en momentos peligrosas propias de la industria siderúrgica. Pero también hay un atisbo a esa confianza mutua, compartida, hacia el desempeño técnico de sus colegas, así como el apego estricto a las tareas encomendadas. Una imagen que retrata muy bien los cimientos sobre los que se levantó la prosperidad de esta industria, pero que también revela sutilmente los vínculos estrechos entre sus trabajadores que derivaron en amistades y afectos duraderos. Pues me tocó trabajar aquí lo que es el Horno Alto 3, desde que empezó hasta que terminó. A mí me tocó armar el horno alto, o sea, empezar a poner las láminas desde abajo hasta arriba. Era una cuadrilla abajo que era la que las amarraba a la grúa y nosotros las íbamos montando, ¿verdad? Ya venían roladas, ya venían listas, ya nada más para irse poniendo. Teníamos que andar siempre, ¿ves?, por la altura, cuidándonos, o sea, trabajábamos 12 horas de lunes a viernes, sábado y domingo hasta mediodía. Eran 6 horas el sábado, 6 horas el domingo. O sea, no había descansos. Pues a mí me encantó el béisbol, ¿verdad? Y aquí todos los que nos juntábamos a jugar béisbol, pues hacíamos una amistad tremenda, o sea, una familia. Durante 18 años, a partir de enero de 1968, cuando el Horno Alto número 3 empezó sus operaciones, esta mole industrial se mantuvo activa gracias a las complejas tareas que desempeñaban cientos de obreros que, como los de esta imagen fotográfica, por turnos y enfundados en gruesos overoles, cascos de seguridad, botas severas y gafas protectoras, mantenían vivo su corazón de fuego. Pero los vuelcos de la historia hicieron que la vocación del gigante cambiara. De transformar el mineral de hierro en acero, encomienda que se suspendió de manera súbita en mayo de 1986 y que llevó a la estructura del horno alto a los límites del olvido y la destrucción, ahora en su entraña metálica se desarrolla otro tipo de transformación más trascendente y necesaria. Aquí se alienta a las nuevas generaciones el interés por la ciencia y la tecnología. Aquella imagen de los obreros listos para reiniciar la jornada, hoy le da la bienvenida a niños y jóvenes desde un lugar privilegiado de las salas de exhibición del Museo del Acero Horno 3, quienes han llegado hasta aquí para aprender que el futuro se construye a partir del conocimiento científico.
Este espacio lo hemos hecho renacer porque ahora lo hemos convertido en un centro de educación científica y tecnológica. Procuramos a los niños y jóvenes que estudien carreras en ciencias y tecnología, que tanto es necesario en estos tiempos modernos. El futuro de las naciones y el futuro del mundo radica en la tecnología. La tecnología nos va a hacer más eficaces, más eficientes, vamos a poder vivir mejor y creemos que aunado a la ciencia, el estudio de la ciencia, eso nos da el potencial para mejor desarrollo de los países. Estamos en las entrañas de Horno 3, lo que alguna vez fuera el orgullo tecnológico de Fundidora Monterrey, la primera siderúrgica de América Latina que contribuyó enormemente al progreso de nuestro país. En su momento de apogeo, esta fábrica produjo 2.500 toneladas de hierro fundido cada día. Hoy, convertida en espacio de educación, nos muestra a través del proceso de la producción del acero cómo la ciencia y la tecnología pueden transformar la roca más bruta en los utensilios que usamos todos los días. Quien visita el Museo del Acero Horno 3, lo primero que atestigua y puede palpar es la magnitud y la trascendencia de uno de los capítulos de la historia de Monterrey. Por sus dimensiones, tecnología avanzada y alta productividad, este gigante de metal estaba destinado a dejar una impronta en la economía, la sociedad y el imaginario colectivo de la región. El horno alto número 3 trascendió su función original y se convirtió en motor de la máquina de progreso de Nuevo León. Este aspecto, que es subrayado en la Galería de la Historia, acentuado con la minuciosa restauración de la estructura y la respetuosa y funcional recuperación arquitectónica, es apenas la primera etapa de una aventura lúdica y memorable en donde el acero es el protagonista de una crónica dictada por la ciencia y escrita por el avance tecnológico. En el 2003 empezamos a platicar acerca de hacer un museo de la fundidora, pero nos damos cuenta que realmente debiera de ser un poco más grande. Y entonces pensamos en un museo del acero, de tal forma que posteriormente en el 2004 empezamos ya con el desarrollo propiamente de esto que ahora es el Museo del Acero Horno 3. Tenemos un promedio de 800 niños diarios, vienen de sus escuelas, los recibimos, se sorprenden mucho por el sitio, normalmente los niños ven, normalmente nos dicen, ay, es una fábrica, o no, ¿qué es? O sea, como que nos preguntan mucho cuando llegan, como qué es, no ubican lo que van a hacer en el sitio. Entonces hacen un recorrido en las galerías interactivo. El objetivo es que aprendan cómo es un proceso industrial, o sea, cómo se fabrica algo. Que está ejemplificado en el proceso del acero. Sin embargo, igual que en cualquier industria, el proceso inicia con la materia prima, con los procesos productivos, con la transformación, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta el producto final. Entonces, realmente la excusa es el acero, es el proceso del acero, pero lo más interesante es que se encuentran con la ciencia y la tecnología como en la vida real, como en una industria, y eso es algo muy interesante. Nuestra misión científica es motivar a que cada vez haya más chicos, más chicas que se involucren en carreras de ciencia. Cuando sean más grandes puedan elegir una carrera ya sea universitaria o técnica enfocada a estas áreas, porque México necesita científicos, gente que haga ciencia, pues para impulsar ese desarrollo del país. Las naciones desarrolladas siguen promoviendo y siguen invirtiendo muchos recursos en ciencia y tecnología, en invención, en patentes, en desarrollos, de tal forma en que con eso hacen un efecto multiplicador al resto de las industrias para que se puedan todavía eficientar más y crecer más. Y lógicamente se logran de muchas formas. En este caso, por medio de la transformación de un sitio que ahora tiene definitivamente una misión diferente. La Fundidora Monterrey pues, producía fierro, producía acero, con algunas partes complementarios de su proceso, y entonces ahora lo que producimos propiamente es cerebros, ¿sí?, que después produzcan fierro y acero y muchos otros productos. Sin duda,
Lo que distingue al Museo del Acero Horno 3 de otros espacios y centros con los que comparte la misma vocación es que el visitante se encuentre en un ambiente que propicia la observación, la exploración y la experimentación, que alienta su curiosidad y el empeño voluntario hacia el conocimiento. En mi caso, esta experiencia comenzó al explorar los pasillos y andadores del horno, al dejarme perder en este laberinto de metal y tratar de entender los procesos que regían el funcionamiento del gigante. Pero fue al llegar a la Galería del Acero donde la experiencia se hizo palpable, multisensorial. Es en esta galería que evoca el proceso de producción del acero y explora sus distintas etapas vinculadas al sustento que tienen en la ciencia, donde se invita al visitante a actuar, a detenerse y probar cada una de las islas de actividades, a dejarse llevar por estas experiencias didácticas que enlazan con elementos familiares y reconocibles la complejidad de un proceso industrial. Una sala muy linda, la verdad, porque nos narra cómo se obtiene el acero. Entonces tenemos el proceso desde las minas, tenemos las minas de dónde se obtienen los minerales, la materia prima. Entonces pasa a las minas, cómo funcionan, etcétera. Todos los estudios de ciencia alrededor de la minería, que es una ciencia gigantesca que abarca diferentes áreas. Después nos pasamos al proceso de producción, o sea, al proceso de los hornos, o sea, de cómo se reduce la hematita o la magnetita, básicamente, y todos los procesos que se llevan a cabo hasta la fabricación del acero. Y en ese proceso pues sale el arrabio de los altos hornos y de ahí se va hacia los hornos de aceración y se ven las diferentes formas. Están los hornos termoeléctricos, están los altos hornos, está todo el reuso y el reciclaje de la chatarra, hasta los productos terminados. Entonces al final de la galería ustedes pueden ver, por ejemplo, un contenedor lleno de clips o unos cuchillos, cuál fue el acero específico que se utilizó y cómo se fabricó ese acero. Pero también dentro de eso, algo que es muy importante es que se lleven un valor agregado. Y ese valor agregado es un taller educativo basado en algún principio de ciencia que diariamente y continuamente lo tenemos con los grupos y esos duran 20 minutos. Y entonces trabajamos sobre algo de Bernoulli o sobre algo de Newton o sustancias no newtonianas o etcétera, etcétera, ¿no? En este taller de ciencias trabajan como si fuera un científico del siglo VIII, del siglo IX, que no eran unas personas que se dedicaban a observar fenómenos, a tratar de ponerles nombre, a tratar de descubrir todos aquellos embryos de la ciencia. Por ejemplo, fíjate, uno de los talleres con unos caimanes chiquitos, con una pila, con una puntilla de lapicero, pues creamos un horno eléctrico, porque la puntilla es grafito y entonces es lo que se utiliza precisamente, no más que en tamaño grandísimo, para los hornos de arco eléctrico, ¿no? Entonces lo que buscamos es buscar explicaciones a los fenómenos que nos rodean y no mostrar una ciencia como que la física es un libro, lo abres y simplemente tratas de encontrar explicaciones a todo aquello que nos rodea. Pero buscamos y de alguna manera que los niños practiquen, que vean, si se equivocaron no importa, vuelven a intentar, hasta que ellos empiezan a verbalizar una serie de cosas que ya después les ponemos nombre. Eso se llama algún principio científico, algún descubrimiento, etc. Pero esta narrativa didáctica se teje con otros espacios dentro del mismo Museo del Acero, como el show del horno, donde se recrea de una manera espectacular y sensorial el funcionamiento del horno alto, la Casa de la Tierra, donde es posible presenciar en tiempo real, con la ayuda de proyecciones de última generación enlazados con satélites y boyas marítimas, el comportamiento de nuestro planeta, así como talleres y cursos que vinculan la ciencia y su aplicación tecnológica con aspectos del quehacer humano, pero bajo el compromiso de un desarrollo sustentable para el planeta. De este modo, la mecatrónica y la robótica conviven con la química, la medicina y el desarrollo sustentable. Aquí en México, la industria del acero es la más recicladora de todo el país. Reciclamos casi 11 millones de toneladas de acero, la cual la convertimos en producto perfectamente de primera calidad. Es el material que se puede reciclar cuantas veces uno quiera sin perder su originalidad de resistencia. Por eso nosotros aquí hacemos un gran esfuerzo, no solamente para dar una imagen adecuada de la industria del acero, que es pilar de todas las demás industrias dentro de México, sino también porque la sustentabilidad y el compromiso que tenemos como sociedad en el cambio climático es de suma importancia. Creemos
que esta es una nueva generación en la cual debemos de pensar en esto y debemos de invertir en esto de tal forma en que vivamos en un mundo mejor. Los resultados que hemos obtenido en varios de los aspectos que llevamos a cabo han sido resultados muy, muy impresionantes. Por ejemplo, en los programas educativos, lo que comentábamos de los diplomados infantiles, el 77% aproximadamente de los niños que han tomado un diplomado, que son más de 5,000 niños que han tomado estos diplomados, el 20% ya está en edad de decisión de carrera. De ese 20% es el 72 o 77% que te digo, que ha decidido meterse a alguna carrera de ingeniería o de diseño, y eso es muy importante. El país necesita más profesionistas de este tipo para ser más competitivo internacionalmente. La visión que tenemos en el Horno 3 hacia futuro es seguir influyendo en la parte educativa y poder extender esto, no solamente a nivel local aquí en el estado de Nuevo León, sino llevarlo a todas las partes, a todos los estados en México. Estamos pensando en poder hacer más programas de divulgación y hacer más programas para enseñanza de maestros en todo el país, de tal forma en que podamos adaptar un tipo de educación tipo STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que muchos otros países ya lo están llevando. Estamos ya trabajando en ello y estamos haciendo planes pilotos en varias escuelas aquí en Monterrey para después replicarlo en más escuelas en el estado de Nuevo León y después en todo el país. Lo que hace único este espacio es que al final de cuentas se trata de una gran pieza arqueológica industrial en cuyas entrañas se encuentra un museo. Un espacio vivo lleno de ideas, creatividad, innovación, donde las nuevas generaciones están aprendiendo a utilizar las herramientas con las que enfrentarán los retos del presente y del futuro. Todo lo que es en la industria siderúrgica es pesado, es grande, es dificultoso. El trabajar allí no era cualquier cosa, era a pura mano y fuerza física. Los 3 turnos, lloviendo, haciendo frío, haciendo calor, de todas maneras se trabajaban los 3 turnos. El gigante no tenía reposo. Durante las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días del año, su corazón de fuego se mantenía a más de 1500 grados centígrados para fundir cerca de 2000 toneladas de hierro por día. Mezclado con otros minerales como coque y caliza, con una regularidad perfectamente calculada, vertía un torrente rojo y brillante de arrabio que luego seguía un proceso de refinación para ser transformado en lingotes, vigas, perfilados y láminas de acero. Era un proceso muy bonito, ¿verdad? Porque pues veía uno llegar como piedras y luego verlo ya salir y decía uno, qué bonito se ve el fierro dulce. Y decían los otros compañeros, pues ve y dale una probadita a ver si está dulce. El trabajo, peligroso y agotador, resultaba un reto cotidiano para quienes lo realizaban. Trabajadores hábiles, precisos y osados que terminaban por fusionarse con este artilugio monumental. El 9 de mayo de 1986, el corazón de la ciudad de Monterrey dejó de latir súbitamente y por tiempo indefinido. El Horno Alto número 3, emblema de la cultura del esfuerzo y del progreso de esta capital, anunció su cierre definitivamente. Tuvieron que pasar 20 largos años hasta que un grupo de industriales apostó por despertar al gigante. Y lo hicieron de forma contundente. Crearon un sitio de arqueología industrial único en el mundo y una plataforma de ciencia y tecnología para forjar su futuro a partir del conocimiento. El Museo del Acero Horno 3 dentro del Parque Fundidora de la ciudad de Monterrey es hoy en día un espacio de conocimiento y aprendizaje,
un centro interactivo de ciencia y tecnología que ofrece a niños y jóvenes la oportunidad de conocer y entender de manera sencilla, inteligente y seductora los procesos que sigue la producción del acero, la evolución que han seguido estos procesos en distintas etapas históricas, así como el sustento que tienen en el conocimiento científico. Además, quien visite el Horno 3 puede entender el estrecho vínculo que el acero ha mantenido por más de un siglo con el entorno social de la capital del estado de Nuevo León y cómo su explotación catapultó el desarrollo de esta ciudad que a finales del siglo XIX ya se encaminaba por las rutas de la prosperidad y el progreso. Tenemos un espacio que lo hemos visto, lo hemos hecho renacer. Este ícono tan importante para nosotros lo hemos convertido en un centro de ciencia y tecnología, en la cual nuestro primer objetivo es la educación científica y tecnológica. Procuramos a los niños y jóvenes que estudien, influimos para que estudien carreras en ciencias y tecnología, que tanto es necesario en estos tiempos modernos, no solamente en México, sino en el mundo. La misión del Horno 3 es acercar a las nuevas generaciones a la ciencia y la tecnología, sin perder ese pasado industrial, dándole la importancia precisamente a esa cuestión patrimonial que es muy importante. Y la educación con respecto a la responsabilidad social que tenemos con respecto al cambio climático. Así es como este Museo de Ciencia y Tecnología, luego de que abrió sus puertas el 16 de agosto de 2007, por una parte comenzó su principal cometido como espacio de promoción, generación y aliento del conocimiento, el saber científico y el avance tecnológico, y por la otra, juega un papel trascendente como catalizador de la cohesión y la identidad entre los regiomontanos. De ahí que un grupo de emprendedores comprendiera la importancia de recuperarlo del inminente olvido e iniciar su restauración dándole un giro a su vocación original. Este edificio en el que estamos y donde albergamos el museo, que es el Horno 3, estaba en desuso, estaba cayéndose, estaba todo oxidado y nos dimos a la tarea primero de decir, vamos a restaurarlo. Pero dijimos, ¿por qué no le sacamos un provecho adicional? Que aparte de la restauración, podamos sacarle provecho y en este caso, como sabemos, la educación para nosotros es de lo más importante en el desarrollo de un país. Lo que representa el recuperar, el restaurar esta estructura ha sido pues algo fenomenal, porque si no hubiera tenido que destruirse, hubiera tenido que tumbarse, chatarrearse, ¿sí? Y entonces lo que hemos logrado es, con esa restauración, tener nuevamente este ícono, es un ícono industrial, realmente representa el parteaguas de la industrialización en México y la parte emotiva, la parte emocional de todo esto, que tal vez es lo que más valor tiene, es lo que siente la población con respecto a este sitio. La población está unida a este sitio, es parte de sus vidas, porque esta empresa en su tiempo fue una empresa muy fuerte, muy grande, trabajaba muchísima gente aquí y entonces hay una liga emocional que es sumamente importante para la población en general y que de alguna forma ahora que lo ven restaurado, pues vienen con las personas mayores que trabajaron aquí antes y bueno, pues lo gozan de una forma increíble, ¿no? Mientras hago el recorrido del paseo en la cima del Horno 3, mi imaginación me lleva hasta los días en los que este gigante producía miles de toneladas de acero al día y entonces me parece escuchar el estruendo incesante del fuego, del metal incandescente y de los gases que circulaban por los ductos que recorren toda su estructura. Sigo empeñado en la evocación y entonces me parece que el aire cambia y comienzo a sentirlo denso, complejo, caliente. Me imagino la dificultad de realizar cualquier actividad en esta atmósfera. Como pocas ocasiones en mi vida, tengo conciencia de mi propia respiración. Miro a mi alrededor y tengo la impresión, compartida después con otros visitantes, que los obreros se han ausentado por un instante, que en cualquier momento pueden regresar a sus puestos para moverse con precisión por estos andadores y recovecos, en una suerte de coreografía cuya única finalidad es la de mantener vivo al gigante. Y para que eso sucediera, en el Horno Alto número 3 llegaron a trabajar en su momento de mayor producción alrededor de 5,000 obreros, quienes formaban parte de un linaje que con orgullo cumplía la aspiración de la sociedad regiomontana de impulsar el crecimiento
y alcanzar la prosperidad a través del desarrollo industrial. Fundidora Monterrey fue uno de los motores fundamentales para convertir la comunidad próspera que era Monterrey en la capital industrial de América Latina. Para la población nuevo-leonesa, el exaltar este pasado industrial es primordial. Esta empresa se fundó en 1900, cuando había 40,000, 50,000 habitantes en la ciudad de Monterrey. Ahorita somos 4,5 millones de habitantes. Fundidora Monterrey es la primera industria siderúrgica de Latinoamérica. Se funda en Monterrey y claramente es el detonante de la transformación de esta ciudad, de pequeña ciudad comercial a una gran ciudad industrial. Pero lo que sí no había era gente capacitada para trabajar en la industria del acero. Entonces eso cambia por completo, que empieza a llegar mucha gente a Monterrey, del campo, de ciudades cercanas o incluso la gente de aquí, que no sabía trabajar el acero. Entonces la misma comunidad que después se acercándose a trabajar y que fue recibiendo capacitación empezó a denominarla la maestranza. Porque enseñaba a los obreros, empleados y ejecutivos cómo manejar una industria pesada y cómo poderse desarrollar dentro del ámbito nacional. Durante los primeros años llegaron del extranjero, de Europa, de Estados Unidos, especialistas en la industria del acero, ¿no? Y entonces eso cambia por completo la perspectiva de muchísima gente que empieza trabajando como técnico, como obrero. Gracias a ser parte de la fundidora empiezan a tener mejores posibilidades para su familia y entonces el padre que entró como obrero, su hijo ya es técnico y el nieto terminó siendo ingeniero en la fábrica, ¿no? Entonces hay una transformación gigantesca de esta ciudad. Vivimos nuestra propia revolución industrial. En el transcurso de sus 18 años de actividad como uno de los más importantes proveedores de acero del país, el Horno Alto número 3 se convirtió en ícono, referencia e insignia del avance industrial de la Sultana del Norte. En la Galería de la Historia, una de las salas principales del Museo del Acero Horno 3, se hace visible cómo las actividades industriales marcaron el carácter y el destino de la ciudad de Monterrey y cómo la producción, procesamiento, comercialización y usos del acero en diversos momentos de la actividad industrial, el transporte y la vida cotidiana fueron un factor trascendente en el desarrollo económico del país. La Galería de Historia está diseñada para hacer un viaje a través del siglo XX en México y cuál fue el rol de la industria del acero en ese periodo de tiempo, ¿no? Cómo se desarrollaron ciertas ciudades, obviamente entre ellas Monterrey, alrededor de las industrias o de las empresas del acero que se fueron ubicando en diversas partes de nuestro país. Entonces, en todo el recorrido vamos a ver muchas referencias a fundidora porque por 86 años, de 1900, que es cuando se consolida, a 1986, que fue su cierre, fue la única, fue la primera y de las más importantes, ¿no? Porque es la que abrió el camino para el tema de la industrialización del acero en México. Pero el objeto histórico más importante en el Museo del Acero es la estructura que lo acoge, el horno mismo. Diseñado y forjado en los Estados Unidos, en su restauración participaron diversas empresas de prestigio internacional que entendieron el reto de trabajar en una pieza que a la postre se convertiría en museo de sitio de arqueología industrial. Yo expreso que estos fierros que están atrás de mí, que es una estructura hermosísima, pues son las pirámides del norte de la República, así como las pirámides en el sur representan lo que fueron las civilizaciones anteriores. Bueno, esto representa el esfuerzo de mucha gente, el compromiso de mucha gente, el arriesgar de mucha gente sus recursos, sus dineros para crear esto y que no sabían si iba a tener un verdadero efecto desde el punto de vista industrial y lo tuvo. Gran parte del impacto histórico y cultural del Museo del Acero Horno 3 se debe al hecho de que se trata de un museo dentro de una pieza de museo. Cada elemento en su estructura, cada pieza que integra al gigante fue restaurada y trabajada de manera tal que permita prolongar su existencia, porque se trata de fragmentos que se suman a una historia y contienen la apuesta del futuro cimentado en la ciencia y la tecnología. El trabajo aquí era duro, difícil, arduo. Con esas palabras describía un obrero que trabajó largos años aquí la atmósfera con la que se vivía el día a día. Sin embargo, este lugar era también conocido como la maestranza, ya que tarde o temprano, quien aquí trabajaba terminaría por convertirse en un maestro de su oficio. Esa vocación continúa hoy en día
con las actividades científicas que reciben a cientos de niños todos los días para abrirle los ojos y mostrarles el poder de transformación de la ciencia y la tecnología.